Hola, hola, ¿cómo están todos? En esta ocasión vengo a enseñarles, dos maneras de cómo elaborar una blusa o un vestido que tenga resorte en la cintura. Son dos maneras muy prácticas de pegar el resorte. Me parecen muy geniales. Primero, obviamente marcamos la pieza. Yo lo hice en dos pedacitos de tela como dos muestras para enseñarles la técnica. Esta es la primera. Para esta técnica hay que dejarle un margen de centímetros de acuerdo al ancho del resorte que se le vaya a colocar, ya sea a la parte del tallo o a la parte de la blusa, la parte de la blusa o la parte de la falda, para poder doblar, hacer el doblez que van a ver a continuación. El resorte lo cosemos por todo el orillito con una puntada recta, estirando el resorte de un extremo de la blusa o vestido hacia el otro, tratando de que quede el resortado que usted desee tener. Todo esto lo hacemos por el lado revés de la pieza. Y aquí está la técnica. El resorte va a quedar guardado dentro de la misma tela en los centímetros que le hemos dado de más al largo de la blusa o del talle o de la falda. Lo cosemos, lo volteamos, nos cercioramos de que quede bien, que no nos quede tela sobrando, y lo podemos hacer la primera puntada ya sea por el lado revés o por el lado derecho de la prenda. Esta vez lo vamos a hacer por el lado derecho de la prenda. Podemos empezar por el lado que no tiene costura o por el lado que hemos pegado el resorte anteriormente. Esta vez lo vamos a hacer por el lado que pegamos el resorte anteriormente. Y pasamos el pespunte con puntada recta. También lo podemos hacer con puntada zigzag de acuerdo al diseño que estemos creando o estemos haciendo. Esto queda muy bien para esas blusas que tienen un volado en la parte de abajo después del talle. Queda perfecto para resortar una blusa o una manga también que tenga una parte del puño embolado, embolero, o no sé cómo ustedes le quieran llamar. Procedemos a hacer el otro pespunte con puntada recta. Como pueden ver, estoy probando en un pedacito de tela, nada más para enseñar la técnica. Esta sería la primera y me parece la más sofisticada, más limpia, porque queda igual por los dos lados. Así quedaría nuestro resortado. Sirve para manga, para un cuello, para una blusa, para un vestido. No se nota el resorte. Así quedaría.
Y esta sería la segunda técnica. Aquí en la parte, en este trocito de tela negra que les estoy enseñando, ahí está aplicada la técnica, solo que no se nota por ser el resorte es negro y la tela como tal es negra. Eso era un puño de una camisa manga larga de dama. Y vamos a aplicar la técnica en este pedacito de tela. Escoge un pedacito de tela claro, le hice 2 piquetes a los lados para poder guiarme. Esta es la más sencilla. Se puede hacer con pespunte en zigzag o con costura recta. Siempre hay que pasarle las 2 costuras al extremo de el elástico, porque con una sola hay gente que lo hace con una costura en el centro del elástico y pues para salir de cualquier apuro se puede hacer, pero queda mejor con 2 costuras. Esta sería la primera, con pespunte de puntada recta. Con cuidado. Cada vez que vamos a hacer una costura de este tipo, hay que cuidar de que la aguja quede introducida en la tela, porque al alar la prenda nos podemos traer la prenda o partimos la aguja. Entonces es mejor cerciorarnos de que la aguja quede bien centrada dentro de la tela para evitar accidentes. Y bien, así quedaría nuestra segunda técnica. Es la más sencilla y la que se usa más, la que es más común entre pijamas, vestidos, blusas, mangas, cuellos. Así quedaría nuestra técnica. Bueno, así quedarían nuestras 2 técnicas, las 2 técnicas que me parecen las más apropiadas. Claro que existen más técnicas para colocar este tipo de resorte, pero estas son las que me parecen más buenas.